Y mi agradecimiento a la organización del coloquio por haberme convidado a participar una vez más en sus actividades aquí en Lisboa. Para mí siempre es un honor colaborar con esta facultad y con el SHAM. Yo diría que esta facultad es como mi segunda morada. Bien, Babilonia. Yo diría que Babilonia es la ciudad más célebre, más famosa de la antigüedad. Sin embargo, se trata de una ciudad donde los límites de la documentación textual, los límites de la documentación arqueológica son más evidentes, lo cual hace muy difícil la labor del investigador. No piensen que he cambiado el título de la conferencia, volveremos a las murallas, que es el tema central, pero antes de empezar la conferencia, dos ejemplos ya conocidos sobre la dificultad, sobre las limitaciones, que es el tema central de este coloquio, de la documentación arqueológica y textual, en este caso sobre Babilonia. Primer ejemplo, el famoso Palacio de Babilonia, publicado en todos los lugares que queramos como el Palacio del Rey Nabucodonosor II, el Palacio Sur, el Palacio Meridional. Pues no, eso es falso, este plano es falso. Y les pongo un ejemplo. Recientemente, Hermann Gasch, un arqueólogo belga, ha demostrado con toda claridad que gran parte del palacio es de época queménida, es de época persa y no de época neobabilónica. Aquí lo vemos muy bien. Este es el Palacio de Susa, la gran capital, la capital histórica del imperio persa aqueménida, y vemos en rojo esta unidad arquitectónica exactamente igual reproducida en el palacio teóricamente neobabilónico de la ciudad de Babilonia. Aquí lo vemos. Pues no, este plano es falso. Este plano refleja realidades arquitectónicas sucesivas. Es decir, no es un plano de un estado original de época babilónica. Otro ejemplo, mucho más evidente, de los límites de la documentación textual y arqueológica, el Etemenanki, el Zigurat de Babilonia, la famosa Torre de Babel, la bíblica Torre de Babel. Aquí vemos las limitaciones de la arqueología. Esto es lo que queda del Zigurat de Babilonia, lo que queda in situ de ese gran monumento. Y esta tablilla cuneiforme es el texto que ha servido a todos los investigadores para reconstruir la superestructura, es decir, qué altura tenía este famoso monumento. Según ese texto, tenía 90 metros de altura. Eso es un imposible arquitectónico, es un absurdo, porque no se puede construir, a pesar de que hay un texto que lo afirma. Pero hay que ver la naturaleza del texto. Es un texto matemático, es un texto con cifras, con números ideales, no reales, porque lo que da como resultado, insisto, es un absurdo, un imposible, no se puede construir con tiempo. Por tanto, vemos aquí claramente las limitaciones que tenemos. Aquí muestro una de las primeras hipótesis de Robert Koldewey, que fue el arqueólogo alemán que excavó en Babilonia, y aquí muestro pues la investigación que llevamos a cabo nosotros, un grupo de la Universidad de La Coruña, demostrando que la altura máxima debía de ser en torno a los 60 metros. Y esta es una hipótesis que ha tenido pues, cierto éxito en el campo de la investigación sobre Babilonia. Bien, pero vamos al tema de la conferencia. Estos solamente eran dos ejemplos de las limitaciones. El famoso palacio de Nabucodonosor, que no lo es, y la famosa Torre de Babel, cuya imagen tenemos que modificar. Bien, las murallas de Babilonia. Además, una de las maravillas del mundo antiguo. Lo que voy a presentar a continuación es un estudio en curso, no es un estudio finalizado, es una investigación que estamos desarrollando, con el objetivo de demostrar, sobre todo a los más nuevos, que no hay que excavar para hacer arqueología. La arqueología se hace investigando, no tiene por qué ser siempre sobre el terreno, en un tel. Ojalá pudiéramos, además ahora la situación política no lo permite. Bien, por tanto, lo que voy a presentar aquí es un estudio en proceso, son unas ideas, son unas hipótesis que van a, en mi opinión, renovar la visión no solo de las murallas, sino de la propia ciudad. Porque murallas y ciudad son lo mismo. No podemos estudiar las murallas sin estudiar la ciudad. En Mesopotamia, una ciudad
es una muralla, es un límite a un mundo externo, a un mundo no civilizado, como representa la ciudad. ¿De acuerdo? Bien, pues si parece, vamos a comenzar por esta famosa referencia de Filón de Bizancio, que es uno de los autores, ¿no?, que realizó pues esa famosa recopilación y esa descripción de las maravillas del mundo antiguo, esas 7 maravillas. Con una peculiaridad interesante, Babilonia. Nuevamente hay una diferencia con respecto al resto de maravillas del mundo antiguo, que Babilonia tiene 2, las murallas y los famosos jardines suspendidos. No hay acuerdo sobre la época en que Filón de Bizancio escribió. Se dice que es un autor helenístico, siglo III, siglo II a.C., pero hay autores que lo sitúan en una época tardía, que puede llegar incluso al siglo VI después de Cristo. Pero me interesa el resultado de su descripción sobre Babilonia, que ya nos empieza a presentar el mito de Babilonia, en este caso el mito de sus murallas. Nos dice que ya nos habla de Semíramis, que es la reina legendaria que construye Babilonia y sus murallas. Una medida de 360 estadios, que equivaldría a unos 68 kilómetros. Por eso dice que hace falta un día, para recorrer todo el perímetro. Yo diría que haría falta más, para recorrer todo el perímetro de la ciudad. Y nos dice que la largura permite que 4 cuadrigas de 4 caballos al mismo tiempo circulen. Bien, yo creo que el mito ya está en su proceso de inicio. Bien, a partir de esta descripción de este autor de época clásica, ya una descripción legendaria, este artista holandés llamado Martin Hinskirk, más o menos, en 1572, realizó una serie de grabados, ¿no?, donde nos muestra su reconstrucción fantástica de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y aquí tenemos Babylonis Muri, los muros, las murallas de Babilonia. De esta manera podemos decir que el mito, la fama, el prestigio de una ciudad como Babilonia se hacía visible, y esto es importante, en la Europa moderna del siglo XVI. Pero yo creo que hay que ir al origen. Hay que ir al origen para entender esta fama, este prestigio. ¿Dónde está ese origen realmente? ¿Dónde está el origen del prestigio, de la grandeza de una ciudad mesopotámica como Babilonia? Creo que es necesario averiguar si esta fama de Babilonia responde a una realidad histórica demostrable, es decir, si era realmente el centro del universo, el centro del mundo, como ellos decían, o por el contrario, es el resultado de una serie de juicios de valor y de un proceso de mitificación de la ciudad. Creo que ninguna ciudad del mundo antiguo ha sido tan deseada y temida, tan admirada y deshonrada, tan devastada y reconstruida como Babilonia. Su prestigio era incomparable a los ojos de sus habitantes, de sus contemporáneos, como puede verse en alguno de los epítetos, de los 51 epítetos que asignaban los sabios de Babilonia a su ciudad, a finales del segundo milenio antes de Cristo. Aquí vemos algunos de los epítetos, es que no hay más que Babilonia. La pujanza de los cielos, la ciudad donde el lujo es inagotable, la ciudad donde domina la verdad y la justicia, que une cielo y tierra, la ciudad que aniquila a sus enemigos, etcétera, etcétera, hasta 51 atributos, todos de carácter similar. En este texto, Tintir, que es igual a Babilonia, posiblemente de finales del segundo milenio. Ese era el concepto que tenían los propios babilonios de su ciudad. Es curioso ver que estas cualidades, estos epítetos, anteriormente fueron utilizados por otra ciudad mucho más prestigiosa desde el punto de vista religioso que Babilonia, como es Nippur. Nippur era la que utilizaba previamente todos estos epítetos. ¿Por qué ahora Babilonia? Porque hay un programa teológico orientado a transformar a Marduk en Enlil, que es el dios de Nippur, es el gran dios mesopotámico, y a convertir a Babilonia en la capital de un gran imperio. Ya, insisto, desde finales del segundo milenio. En el primer milenio, Babilonia era ya el corazón espiritual, el corazón intelectual de Mesopotamia, era el centro cósmico, el centro del universo, no había más.
todo ello dominado por Marduk, su dios nacional, un dios que hasta entonces era un desconocido, no era nadie, era un dios nuevo. Babilonia también, lo vamos a ver, porque ahora veremos, cuando hablamos de Babilonia, ¿de qué Babilonia hablamos? Y es muy interesante ir a los orígenes, insisto, para entender el problema de Babilonia. Esta admiración por la ciudad la vamos a ver en numerosos textos. Por ejemplo, Nabucodonosor II, el gran constructor de Babilonia, nos dice que no hay una ciudad tan famosa como Babilonia. Es la ciudad, no hay otra en el mundo como ella. O, por ejemplo, Heródoto, en el siglo V, este historiador griego, nos dice que es una ciudad única, la más famosa, la más fuerte, la más decorada. No hay otra, muy superior a los asirios, a Asiria. Dado este carácter, como vemos, excepcional de Babilonia, los reyes más carismáticos de cada época intentaron imprimir sobre ella, dejar sobre ella su huella, su marca, bien haciéndola más grande o bien destruyéndola. Alejandro Magno pretendía, entre otras cosas, convertirla en la capital de su gran imperio y conquistó todo Oriente. Él quedó atrapado por la fama, por el prestigio de Babilonia. O por el contrario, el rey asirio Senaquerib, que la destruyó brutalmente en el año 689. Digamos que Babilonia era una ciudad que no dejaba indiferente, o provocaba odio o provocaba amor. Es una ciudad que se mueve en ese ámbito tan opuesto. Bien, como hemos podido ver en esta selección de textos, desde el segundo milenio, los propios babilonios, y esto es importante, contribuyeron a deformar la realidad, puesto que Babilonia no era ni el único centro político ni el único centro religioso de Mesopotamia, como ellos decían. Será solo a partir del 612, con la conquista de Asiria, cuando Babilonia se transforme en el corazón de toda Mesopotamia, en la capital de un imperio universal. Por tanto, fueron los propios babilonios los que sentaron las bases de la mitificación de Babilonia, en la que hoy estamos atrapados absolutamente. Bien, posteriormente, los autores grecorromanos se van a encargar de hacer más grande aún el mito de Babilonia y de, sobre todo, de transmitirlo a los que estamos aquí, a Occidente, a Europa, al hombre moderno y contemporáneo, que ha soñado y sigue soñando con la ciudad de Babilonia, proponiendo reconstrucciones más o menos fantásticas o románticas. Voy a mostrar rápidamente algunas de ellas. Esta reconstrucción de las murallas, de la ciudad, de la torre de Babel, hecha en el siglo XVIII, o en el siglo XX, este dibujo de Walter Andrae, que era un arquitecto alemán que trabajó en Babilonia, pues nos da también una visión un tanto romántica de la ciudad. O esta reconstrucción reciente, ya con las nuevas tecnologías, en esta reconstrucción digital, donde vemos esta propuesta hecha por el Royal Ontario Museum de Toronto en 2003. Podemos afirmar, por tanto, que el mito de Babilonia es un mito que sigue vivo y es un mito que sigue en construcción. No es un mito acabado, sino que sigue construyéndose. Bien, cuando hablamos de Babilonia, ¿de qué Babilonia hablamos realmente? Esa es una pregunta que me gustaría intentar responder. Babilonia fue una ciudad con una vida muy larga. Conocemos bien su final, como capital política, que lo podemos situar en torno al año 300 a.C., insisto, como capital política. Su final viene marcado por la fundación en el Tigris, en el otro río, de una ciudad llamada Seleucia, por el rey helenístico Seleuco I. Esta ciudad sustituye, desplaza a Babilonia como capital política, no como capital cultural y religiosa. Por tanto, el final lo podemos establecer fácilmente. Sin embargo, la cuestión es mucho más difícil a la hora de establecer la fundación de la ciudad. ¿Cuándo nace Babilonia? ¿Cuáles son sus orígenes? Y es que no tenemos datos.
casi no hay datos, o prácticamente no hay. La primera mención escrita segura, la primera mención escrita que tenemos sobre Babilonia, hay que datarla en tiempos del rey acadio Sarkalisardi, es decir, hacia el 2150 a.C. aproximadamente. Esta sería, insisto, la primera mención escrita segura, indiscutible, hacia el 2150 aproximadamente, un poco antes, perdón, 2190 aproximadamente. Pero hay indicios más antiguos de la existencia de Babilonia. En primer lugar, hay indicios de una prospección arqueológica que se hizo en el yacimiento y se encontró cerámica sobre el campo de ruinas de Babilonia, cerámica que podemos datar en el dinástico antiguo III, hacia el 2500. En estas dos colinas, porque el campo de ruinas es inmenso, son diversas colinas, dos de estas montañas, Anram y Homera, dieron cerámicas, fragmentos de cerámica datables en el dinástico antiguo III, 2500. A nivel textual existe una estela, un fragmento hallada en Babilonia, donde existe esta inscripción Bar Ki Bar. La presencia de Ki nos indica que es un topónimo, es un determinativo de lugar. Se interpreta que puede ser Babar, Babal, Babilu, Babilonia. Esto es una hipótesis que algunos epigrafistas sostienen, que esta inscripción podría ser en el dinástico antiguo, en el tercer milenio, la primera referencia escrita a Babilonia, pero es, insisto, una hipótesis. Se conserva otro texto administrativo de Ur III, donde se cita a Babilonia como una ciudad que está pagando taxas a un gobernador de Ur, a un ensi de Ur, nuevamente hacia el 2100 aproximadamente. Luego ya los vestigios arqueológicos de época paleobabilónica hasta época helenística son los que conocemos bien por la arqueología. Pero bien, estas primeras evidencias sugieren que Babilonia existía en el tercer milenio. Pero el problema es que nada sabemos sobre la ciudad de esta época, esta ciudad del tercer milenio, ya que las excavaciones que llevó a cabo el alemán Robert Holdewey, nada menos que durante 18 años ininterrumpidos, yo creo que no hay ninguna ciudad que haya sido excavada de esta manera. Sus excavaciones no fueron más allá de la época paleobabilónica, no fueron más allá del siglo XIX a.C. Por una razón práctica, el nivel freático, el nivel del Éufrates impide acceder arqueológicamente a los niveles más antiguos de Babilonia. De hecho, luego lo veremos, de la época paleobabilónica se ha excavado, se calcula aproximadamente el 0,04% de la ciudad. La pregunta que se plantea ahora es ¿a qué época pertenecen los restos arqueológicos de Babilonia que conocemos en la actualidad? En principio, la mayor parte de esos vestigios corresponden a la época del rey Nabucodonosor II, es decir, siglo VI, que transformó la ciudad a través de una intensa política de construcción. Pero en sentido estricto, el plano urbano de Babilonia es en realidad el resultado de un larguísimo proceso de reconstrucciones. Y Nabucodonosor II será uno de esos reconstructores, el que culminará el proceso. Él no es el constructor de Babilonia, como luego veremos. Bien, la mayor parte de los autores consideran que el plano final, el plano definitivo de Babilonia, que tenemos presente, es la consecuencia de una larga evolución histórica y no el resultado de un proyecto fundacional único. De acuerdo con esta tesis, se ha interpretado que la ciudad es el resultado de la unión, de la yuxtaposición de tres sectores, pertenecientes a épocas históricas distintas. Ese primer sector sería el que conocemos como la ciudad oriental,
la antigua ciudad oriental, llamada así porque está al este, como podemos ver, al este del Éufrates. Esa sería la ciudad original, la primera, la fundacional, de época paleobabilónica. La segunda unidad que se uniría en este desarrollo urbano sería la ciudad occidental, por estar al oeste del río, y que estaría comunicada con la otra parte por un puente. Tercera unidad, que unidas dan lugar a Babilonia, sería lo que conocemos como la ciudad externa, oriental. Toda esta marcada en este color amarillo. Bien, estos dos últimos sectores serían de época neobabilónica. El primer sector, el sector 1, sería paleobabilónico, el sector 2A neobabilónico, sector 2B neobabilónico. Esa sería la interpretación, digamos, convencional del plano y de la ciudad de Babilonia. Creo, sin embargo, que esta interpretación no es correcta. La capital babilónica no puede ser vista como la suma, como la unión de construcciones sucesivas, porque sus promotores, sus grandes promotores, como Nabucodonosor II, por ejemplo, nunca hablan de un proyecto nuevo. Su objetivo es restaurar y no fundar o refundar. De hecho, en todas las inscripciones de Nabucodonosor II, él habla en sus inscripciones de reconstruir vías, murallas, templos, pero nunca habla de construir una nueva ciudad. Él habla de edificios, que no es lo mismo que una ciudad. El mejor ejemplo de esa política de reconstrucción continua de una ciudad antigua es el Zigurat. Es el edificio más importante de la ciudad, el Etemenanque, que es como lo llamaban los babilonios. Bien, las obras de construcción y reconstrucción de este monumento, que hoy está en este estado, fueron terminadas por Nabucodonosor II hacia el año 590, sobre los restos de un monumento más arcaico, monumento o monumentos. Es decir, que Nabucodonosor II no es el constructor del Zigurat de Babilonia, es su último reconstructor. Creo que la clave para entender la ciudad de Babilonia y su evolución está en ese edificio, el más importante, y que pervivió a lo largo de toda su historia. Si entendemos la historia del Zigurat, entendemos la historia de la ciudad de Babilonia. Ese es el reto, que no es nada fácil. Un ejemplo. Si analizamos la geometría de la ciudad, vemos que el Zigurat, el Etemenanque, está justo en el centro de la estructura urbana. Si vemos estas dos diagonales, aquí hay un problema de interpretación sobre la dimensión de la muralla. Parece que es ahí realmente donde estaría el ángulo. Si trazamos dos diagonales, en todo el plano, en su extensión, todo el plano rectangular, vemos que la escalera del Zigurat está justo en el centro de esa estructura geométrica. Yo creo que esto no es algo accidental, esto no es algo casual, sino que esto es un acto voluntario de fundación que concebía el Zigurat como el elemento central, el elemento coordinador de toda la estructura urbana. El Zigurat es el que da sentido a la ciudad. ¿Y cuándo nace el Zigurat? El Zigurat se impone como monumento arquitectónico religioso que toda ciudad importante debe tener hacia el año 2100 a.C. Bien, esta hipótesis yo creo que conlleva otras consecuencias interesantes sobre el desarrollo urbano de Babilonia. Este plano, este sería el plano original, según la mayor parte de los investigadores, este sería la ciudad original de Babilonia. Esto no se corresponde con el plano fundacional. Si no, no podemos entender la situación marginal del Zigurat. Realmente el plano original debe ser este. De sus orígenes, el plano ortogonal es el plano de la fundación y no es un proceso sucesivo, una parte, otra parte.
Por tanto, yo creo que Babilonia comprendía desde sus orígenes el sector occidental. Y este es el plano original. Lo único que hizo Nabucodonosor fue ampliar con el recinto exterior. Este recinto, con pequeñas o no importantes modificaciones, es el plano fundacional. La ciudad ya tiene una planta ortogonal desde sus orígenes. La única novedad va a ser este sistema triangular de época de Nabucodonosor. Bien, en su etapa final, por tanto, Babilonia era una ciudad inmensa, excepcional, con una superficie total de 800 hectáreas, teniendo en cuenta los dos recintos, el interior y el exterior. 800 hectáreas aproximadamente. La ciudad propiamente dicha, la ciudad interior, es este plano rectangular de 1,5 kilómetros por 2,5 kilómetros, ocupaba un área de 375 hectáreas. Por tanto, estamos ante unas dimensiones absolutamente excepcionales. Vemos aquí una comparativa con otras ciudades ortogonales. Esta es Babilonia, Ursarruquín se aproximaría con 296, y Borsippa, una ciudad babilónica, con 252. El resto, ya vemos la diferencia, pues están hechas a escala. Es decir, estamos ante una ciudad espectacular, excepcional en sus dimensiones, que nos hace pensar en el concepto de megaciudad, de megápolis, es decir, el producto de un desarrollo urbano desmesurado, desproporcionado en relación a las normas propias de la época. En la actualidad, Babilonia conforma uno de los campos de ruinas arqueológicas más grandes de Mesopotamia, que está situado a unos 90 kilómetros al sur de la ciudad de Bagdad. Esta es la situación geográfica de las ruinas de Babilonia. ¿Cuáles son nuestras fuentes? ¿Cuáles son nuestros documentos para reconstruir la topografía antigua de la ciudad de Babilonia? Tenemos dos tipos de fuentes. Por un lado, los textos que llamamos topográficos y metrológicos, textos cuneiformes, y por otro lado, como veremos, las excavaciones arqueológicas alemanas. Vamos a analizar pues toda esa documentación rápidamente. Bien, la principal fuente escrita sobre la que se apoya nuestro conocimiento de la estructura urbana de Babilonia procede de 5 tablillas cuneiformes llamadas Tintir. Tintir es Babilonia, es el nombre erudito, nombre culto de Babilonia. Bien, pues en estas tablillas, que aquí tenemos 2 fragmentos, son 5, no se han conservado los originales, sino lo que nos han llegado son copias posteriores, algunas del año 60 a.C., de un original que se supone del siglo XII a.C. Estas tablillas nos dan una descripción topográfica de la topografía religiosa, que es lo interesante. Nos habla, es una especie de inventario de los templos, de las puertas, de las murallas, de los canales que están bajo la protección de una divinidad. Es la topografía religiosa de la ciudad. Y también nos da los nombres de los 10 sectores o barrios en los que se organiza la estructura urbana. Bien, en la tablilla 5 de Tintir se nos da una lista de las 8 puertas, de Babilonia. 7 estaban dedicadas a un dios y la 8ª al rey. Es decir, hay un programa también teológico muy interesante detrás. Estas son las puertas: la puerta de Uras, la puerta de Zababa, dios del de Kish, la puerta de Marduk, como no, la puerta de Istar, que es la más famosa, que ahora veremos, la puerta de Enlil, la puerta del rey, la puerta de Adad y la puerta de Shamash, el dios de la justicia. Bien, de todas esas puertas, esas 8 puertas, solo 4, estas 4, Istar, Marduk, Zababa y Uras, tienen una localización segura, es decir, han sido excavadas. Y de la más famosa, pues es obviamente la puerta de Istar, que aquí vemos in situ, en Babilonia. Esta sería la puerta de Istar en su fase más arcaica. La que todos conocemos es la fase más reciente, la última, que es la que está reconstruida en
Berlín. De las otras 4 puertas, la del Lil, la del rey Adad y Shamash, que estarían en la parte occidental, no sabemos nada. Esta es una localización hipotética, porque no han sido localizadas desde el punto de vista arqueológico. La situación es incluso más confusa, porque no está clara incluso la distribución. Este asiriólogo británico, Wiseman, propone solo 3 en la ciudad occidental y propone muchas más puertas, creo que hasta 6 en la parte oriental. O este arqueólogo que excavó en Babilonia, Bergamini, nos propone 6, las que hemos visto en la parte oriental. La de Istar, la de Marduk, la de Zababa, la de Uras y luego 2 posibles más. Un nuevo ejemplo de la confusión que hay en torno a la ciudad de Babilonia. Pero lo que a mí me sorprende, de una manera llamativa, es el feliz y preciso encuentro entre la información topográfica que aporta Tintir, esos textos del siglo XII, y las observaciones arqueológicas. Aquí tenemos el plano de Babilonia según los textos del siglo XII. Pongo aquí una interrogación porque es una posibilidad, porque, insisto, tenemos copias. Y aquí vemos la ciudad del siglo VI, la que nos ha dado la arqueología. Hay una coincidencia sorprendente. Yo creo que está claro. Lo que podemos deducir de aquí es que la estructura urbana de la ciudad de Babilonia ya era así desde el siglo XII. Es decir, Nabucodonosor en el siglo VI no construye una nueva ciudad, la embellece, la hace más bella, más atractiva, pero no construye una nueva ciudad, sino que esa ciudad ya existe como mínimo desde el siglo XII a.C. Las excavaciones arqueológicas alemanas, dirigidas por Robert Koldewey, de 1899 a 1917, permitieron explorar 110.000 metros cuadrados, 11 hectáreas, aproximadamente, de la ciudad neobabilónica. Pero aquí está en color rosa o vermelho la zona excavada. Si nos fijamos, todo está concentrado en la zona oriental, incluida el recinto exterior y el llamado Palacio de Verano. En la zona occidental no se ha excavado nada absolutamente. Bien, el área excavada, aquí pongo por niveles, aproximadamente se ha hecho un cálculo de los porcentajes excavados. Son realmente muy pequeños. Para época neobabilónica el 3%, claro, son 11 hectáreas. Es algo espectacular, pero no deja de ser el 3% de una ciudad. Pero son 11 hectáreas. En esos trabajos arqueológicos se recuperaron un total de 5.029 textos, cuneiformes repartidos de esta manera por épocas. De todos esos textos, de estos más de 5.000 textos, solo se ha publicado hasta 2011 el 7%. Es decir, qué poca información escrita tenemos publicada. Existe más, pero si no está publicada, no existe. Lo que no está publicado, ya sabemos que no existe. Claro, la gran pregunta que se plantea es la siguiente. ¿Podemos reconstruir la ciudad de Babilonia a partir de estos datos? Es evidente que las limitaciones textuales y arqueológicas son enormes, son grandes, pero nos permiten reconstruir a grandes rasgos los principales aspectos de la ciudad. Sus límites, es decir, la muralla interior, la podemos reconstruir con facilidad. Las principales puertas, al menos en la parte oriental, que es la que ha sido excavada. Las principales vías, aquí está la famosa vía procesional, que se dirigía al Zigurat. Podemos reconstruir los grandes monumentos religiosos, el Zigurat y el templo del Esagil, el templo del Pajo de Marduk. Aquí estarían los palacios, es decir, el centro político, el centro religioso. Así que sí que podemos trazar, digamos, las grandes características de la ciudad de Babilonia. Pero vamos a las murallas, que es el tema central de mi conferencia. Las murallas que han hecho famosa Babilonia son las que se corresponden con la ciudad interior, con esa ciudad rectangular.
con la ciudad propiamente dicha, y son las que Filón de Bizancio y Estrabón, que aquí vemos, sitúa junto con los jardines suspendidos entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero ya vemos las dimensiones, nuevamente míticas, legendarias, 385 estadios. 2 carrozas de 4 caballos pueden pasar por la muralla. Bueno, una de las maravillas del mundo antiguo. Otro autor, más fiable, como es el historiador Heródoto, nuevamente insiste en las grandes dimensiones. Él habla aún más, 480 estadios para sus murallas, 89 kilómetros. Y una altura de 200, está por ahí, 200 codos reales, más de 100 metros de altura las murallas. Y nuevamente estamos ante cifras míticas. Otros autores clásicos, como Diodoro, de Sicilia, que recoge autores más antiguos, como Tesio del Nido, o Quinto Curcio, nuevamente insisten en unas dimensiones desproporcionadas, lejanas a la realidad. Esta visión mítica está condicionada sin duda por las dimensiones de los imperios mesopotámicos y de sus capitales, que eran inconcebibles para un autor formado en el mundo greco-romano. Debían ser tan impresionantes las murallas que en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías, en su oráculo contra Babilonia, se refiere hasta 4 veces a la destrucción de la muralla de Babilonia. ¿Cuáles son las primeras referencias escritas que tenemos sobre la muralla de Babilonia? Pues son de época paleobabilónica, del siglo XIX a.C. Según los textos conservados, conocidos, en el siglo XIX a.C. fueron construidas 2 murallas. La Gran Muralla, que es obra de Su-mu-abum, que es el fundador de la primera dinastía babilónica, y luego fue reconstruida o completada por Su-mu-la-el. Su-mu-la-el sería otro rey paleobabilónico. 50 años más tarde, el rey Apil-sin, este rey paleobabilónico, construye lo que él llama una nueva gran muralla, es decir, esa segunda muralla. Bien, a partir de estos datos, Andrew George, que es un gran asiriólogo británico, hace esta reconstrucción de lo que pudo ser la ciudad paleobabilónica. Yo desconozco el porqué de esta forma, es una hipótesis, pero no tiene ningún argumento arqueológico ni textual esta forma y las posibles puertas que aparecen en algún texto. Pero, insisto, esto es una hipótesis que yo no entiendo en qué fundamentos se basa. Bien, según otros textos cuneiformes, la muralla va a sufrir diversas reconstrucciones. Y aquí está toda la lista de reyes que nos hablan de haber construido o reconstruido la muralla de Babilonia. Reyes casitas, de la dinastía casita, este rey, ya de la segunda dinastía de Isin, reyes asirios, de la dominación asiria de Babilonia, y por supuesto los reyes de época neo-babilónica. Por esta razón, visto esta historia que nos demuestra los textos de las murallas de Babilonia, este plano de las murallas, publicado por los arqueólogos alemanes, debe ser utilizado con muchísima precaución, pues en mi opinión es el resultado de un complejo proceso de construcciones y reconstrucciones que se prolongó durante más de 1,5 milenios. Es posible que en esa representación gráfica estén realidades históricas distintas, representadas, insisto, en un mismo plano. Volviendo a las murallas, la ciudad de Babilonia estaba protegida por lo que hoy denominamos el recinto interior. Esto es el recinto, la muralla interior, lo que es la ciudad ortogonal, que tenía un perímetro aproximadamente de 8 kilómetros. Y es el que la arqueología ha sacado a la luz solo de forma parcial en el sector oriental. Este recinto ha sido excavado solo en el sector oriental y de forma parcial. Según las excavaciones alemanas,
esta muralla estaba formada por 3 muros. El primero sería este, que tendría pues una largura de 6,50 y estaba, como pueden ver, defendido por torres grandes y pequeñas. Luego, a continuación, otro muro más pequeño, de una largura de 3,70 metros aproximadamente, y también con torres. Y en ese espacio intermedio de estas dos líneas de muralla se encontraron, pero no in situ, varios cilindros como este, de cerámica, varios cilindros cuneiformes, pero insisto, se encontró no in situ, sino entre los escombros, entre ese espacio intramuros, cilindros de fundación que hacen referencia al nombre de 2 muros, dan el nombre de 2 muros, de la ciudad de Babilonia, el Ingur-Enlil y el Nimeti-Enlil. Son los nombres de las murallas de Babilonia. Ingur-Enlil, Enlil ha mostrado su favor, se podría traducir. Nimeti-Enlil, el bastión, la fortaleza de Enlil. En la actualidad se da por aceptada, de forma casi unánime, digo casi, lo veremos, que el Ingur-Enlil es el gran muro y el Nimeti-Enlil es el muro menor. Digo, esta es la interpretación habitual. Es interesante ver que estas dos denominaciones ya se usaban desde finales del segundo milenio. Desde finales del segundo milenio ya se utiliza esta denominación para hablar de las murallas interiores de Babilonia. Y es interesante también ver el nombre, Enlil, porque, insisto, Enlil es el gran dios mesopotámico, es el dios de Nippur. Marduk tendría que ser el nuevo Enlil. Ese es el programa teológico que defiende Babilonia. Bien, este sistema de defensa, estos dos muros, como pueden ver, se completa con un tercero, del que no he hablado hasta ahora. Este tercer muro, de color que vemos aquí, tenía además un foso. Este es un muro con un foso de 80 metros de largura. Este muro fue construido por Nabucodonosor II, porque es el único que habla de esta muralla, de esta construcción. Bien, el sistema de defensa del sector oriental se completa con este muro, que es el muro del Éufrates, es el muro que da al río, que es un muro mucho más sencillo, de un único muro, de 1,5 kilómetros de longitud, y que fue construido, por los textos, o reconstruido por el rey Nabónides. No disponemos de ningún dato arqueológico sobre cómo era el muro en el sector occidental, porque no se ha excavado absolutamente nada. Pero suponemos que debe ser similar o idéntico, dado que la ciudad, insisto, fue pensada como una unidad urbana, como una estructura única desde la fundación. Por tanto, debería de ser similar. ¿Por qué no se ha excavado en este sector? Porque ese sector ha sido destruido por el río Éufrates. El río Éufrates, que aquí lo vemos, en su curso actual, ha ido cambiando, variando. Y lamentablemente, claro, ha destruido toda una arquitectura, que no lo olvidemos, es una arquitectura de adobe, de tierra, muy sensible, como es lógico, al agua. Por presentarlo todo en un croquis sencillo. Este es el sistema de defensa interior. Estaría formado por un primer muro de 6,50 metros de largura. A continuación, un muro de 3,70, un espacio inmenso de más de 15 metros, un nuevo muro de 6,80 y finalmente un foso nada menos que de 80 metros de largura. Además del sistema interior, tenemos el sistema exterior. Hemos visto la muralla interior. Vamos a ver a continuación cómo es el muro exterior, de la ciudad exterior. En este caso, sabemos que es obra del rey Nabucodonosor II, que lo llama muro fuerte.
muro fuerte, Duru Dangni. Es como lo llama él en sus textos. Bien, se ha podido reconstruir todo el recinto gracias a los textos Tintir nuevamente y otros textos métricos, y se ha podido situar hipotéticamente 5 puertas, pero insisto que son estas de aquí, todas de forma absolutamente hipotética, es decir, que no hay ningún dato que corrobore esta situación. Bien, pues estos son, de forma resumida, los principales datos textuales y arqueológicos sobre las murallas de Babilonia. Ahora, para concluir, en aproximadamente 5 minutos, tenemos que pasar a la interpretación. Y ese es el reto, eso es lo difícil, la interpretación funcional y cronológica de lo que acabamos de ver rápidamente sobre las murallas de Babilonia. Uno de los primeros problemas a resolver es cuál era su altura real, cuál era la altura de estas murallas. Bien, por esta excavación, en este sector vemos que el gran muro, el muro mayor, tenía más de 12 metros, el muro menor 6,51 conservado. Esta es la altura conservada. En otro sector de la muralla también se conserva entre 12 y 6 metros aproximadamente. Esto para un muro, no lo olvidemos, de 7 metros aproximadamente, 6,50. Bien, nos parece que lo más lógico arquitectónicamente, por los datos de la arquitectura en tierra, en Mesopotamia, que la altura tiene una relación con la base del muro. Es decir, no podemos hacer infinitamente alto porque el muro no se sostiene. Eso es una lógica constructiva. La relación habitual es del doble. Normalmente tenemos un muro de 3 metros, lo normal es que la altura sea 6. Relación de 1 a 2. Eso nos parece lo más coherente y arquitectónicamente viable. Por tanto, para 6,50, 13 metros, 7,40, he puesto exactamente el doble. Eso sería lo máximo en principio, no quiere decir que fuera así realmente. Pero esto nos da lugar a un absurdo. Este muro intermedio no tiene ninguna visibilidad hacia el exterior. Este muro no tiene sentido en sí mismo. ¿Cómo puede funcionar un muro que luego tiene a tan solo unos 10 metros otro muro? O este igual, prácticamente no se vería nada. Aquí lo vemos muy bien. El muro intermedio y este que también tropieza. Es que no tiene sentido arquitectónico. Esto no puede funcionar así. Por tanto, hay que buscar una explicación alternativa. Este es el muro del foso, que sin duda es un muro que estos 3 muros no son contemporáneos. Este muro del foso fue construido posteriormente a estos dos para sustituirlos porque estaban en franco deterioro. Este muro es de época neobabilónica. El muro del foso es el último muro de la ciudad. Y este es el muro original, que estaba tan deteriorado después de más de un milenio de vida que tuvo que ser no reconstruido, sino realizado uno nuevo con la misma función. Porque claro, lo sencillo, vuelvo atrás, pues esto lo hacemos más pequeño, pues ya está resuelto el problema. No, yo creo que la cuestión es más compleja, porque si tú haces un muro de 6,80 es porque vas a hacer una altura equivalente a esa largura. Tradicionalmente, los arqueólogos e historiadores, y los que me incluyo, hemos interpretado Ingur-Enlil y Nimet-Enlil como 2 muros autónomos, como 2 muros independientes. Y esta es la interpretación habitual. El Ingur-Enlil, el muro interior, el muro exterior Nimet-Enlil y el muro del foso de Nabucodonosor II. Esta es la interpretación habitual. Pero no todo el mundo piensa igual. Si vamos al famoso Atlas de Tübingen y vemos que el Ingur-Enlil es el muro interior y el Nimet-Enlil es el muro más exterior. Cuando sabemos que este muro es de época de Nabucodonosor II. O incluso Bismarck nos complica aún más, los cambios. El Nimet-Enlil es el interior y el Ingur-Enlil el exterior. Es decir, confusión. Babilonia sabemos que es la ciudad de la confusión. Lamentablemente, pues más confusión también entre los investigadores. ¿Tengo licencia de 5 minutos? ¿Sí? Vale. Es por concluir la idea. Creo que esto es un error. Esta interpretación es incorrecta. Estos 2 muros no son 2 muros autónomos. Y vamos a ver cómo los denominaban ellos.
Para hablar de Lingula Enlil, ellos utilizaban el término acadio durum, y para Limeti Enlil, salhum. Son dos términos que no son sinónimos, son distintas realidades arquitectónicas. El problema es la traducción que estamos haciendo. Muro interior, muro exterior. Claro, eso es muy sencillo, pero eso no significa nada. Es muy ambiguo, es muy vago esa traducción. Yo he querido encontrar una clave en un texto de Mari. No sé por qué siempre voy a Mari, porque bueno, soy un poco mariota, es decir, me he formado allí, he tenido la suerte de trabajar en Mari, pero bueno, es una casualidad. Que en un texto paleobabilónico del archivo de Mari se nos dice sobre esta ciudad, Carana, que da igual, que está formado su sistema por un durum, rodeado, envuelto por un salhum. Aquí hay algo interesante. El problema es que no sabemos cómo traducir esto. He puesto los términos en francés. Un clafis, que sería un elemento inclinado, un muro de sostenimiento, un muro de refuerzo, un antemuro. No lo sé exactamente cuál es la traducción correcta. Pero la conclusión sí sé cuál es. Es que estamos ante dos muros que funcionaron como una sola muralla. Son dos muros, pero son un solo muro. Cada muro con su nombre, pero de forma autónoma no pueden funcionar. No tiene sentido un muro de 3,70 metros. No tiene sentido defensivo ninguno. Salvo si entre muros lo que nos encontramos es pues, un henchimento de tierra, dando lugar nada menos que a una muralla, sí que una muralla de verdad, acorde a la importancia de Babilonia, de más de 17 metros de amplitud. Por tanto, vemos aquí una interpretación distinta. Esta muralla será luego sustituida por esta otra, posteriormente, o completada, o reforzada, no lo sé, porque ya estaba bella, ya estaba usada. Pero hay argumentos que me permiten decir esto. Por ejemplo, en la puerta de Istar vemos que entre las dos murallas estaba relleno, no se puede circular. Estaba relleno de tierra, cubierto de tierra y de adobe. O, por ejemplo, esto es la muralla exterior, la otra. Aquí nos lo dicen muy bien los alemanes, un henchimento intermedio, que daba lugar a una muralla de 26 metros, similar a la de Dursarukin, que era una estructura similar de 24 metros de amplitud. O, por ejemplo, en algunos sectores de la muralla vemos que hay puntos, hay lugares, donde la anchura es de apenas 1 metro o 3. Es decir, no puedes pasar, no puedes circular. Es ilógico. Es decir, esto no se entiende si no es de esta manera. Bien, termino. Yo creo que en el estado actual de la investigación resulta difícil reconstruir con seguridad, como pueden ver, la secuencia cronológica del sistema de fortificaciones de la ciudad. Si es difícil establecer la contemporaneidad o no de las diferentes estructuras. El problema es que la secuencia histórica de las murallas de Babilonia se basa solo en textos cuneiformes y no en datos arqueológicos, no en datos estratigráficos. Y esos textos son en general tardíos, carecen de procedencia, en muchos casos no tienen una datación precisa y no fueron hallados in situ. Es decir, tenemos que reconocer los límites de nuestra documentación. Con lo cual, en muchos casos, además, en estos textos, se habla de la construcción de murallas, cuando de lo que se está hablando es de la reconstrucción o de la reparación. Evidentemente, esto es propio de la propaganda monárquica de la época. 2 minutos. La muralla interior tiene, en mi opinión, 3 fases constructivas. Esa es al menos la hipótesis de trabajo. Esto no es una conclusión, ¿eh? Es una hipótesis de trabajo a continuar avanzando en ella. 3 fases constructivas. Una primera fase sería la fase original de la fundación de la ciudad, posiblemente de época de Ur III o paleobabilónica, yo pienso que es de Ur III, que sería el primer gran muro. Una segunda fase donde se construye el Limeti Enlil y se hace esta gran muralla de 17 metros, que funcionan como una sola muralla, insisto, no son 2 murallas autónomas como hemos dicho habitualmente. Y en una tercera fase, neobabilónica, se hace el muro del foso y la muralla exterior que vimos. Esta sería, en mi opinión, un sistema coherente y que explicaría muy bien los datos arqueológicos. Pero es que estudiar las murallas de una ciudad es estudiar la evolución de la propia ciudad. Y aquí hago una nueva hipótesis sobre la secuencia cronológica de la ciudad.
muy atrevida y me pueden llamar todo lo que quieran porque esto es un atrevimiento decir esto. Una ciudad de Babilonia del dinástico antiguo 3, lo que yo llamo la ciudad prefigurat. El figurat no existe todavía, pero Babilonia existe como ciudad. ¿En qué me baso? Pues en que hay algunas evidencias de cerámica y una prospección que ahora mostraré. En Ur-3, ¿por qué hablo de Ur-3? Porque hemos visto que la ciudad ya tiene el figurat tiene una estructura central dentro de la planificación. Y a partir de aquí ya verificamos a partir de los textos, todos esos reyes que construyen y reconstruyen los diferentes recintos de la muralla. Esto sería una secuencia de la muralla y a la vez una secuencia de la ciudad, porque la ciudad no existe sin muralla. Por tanto, es tan importante estudiar la muralla, porque estudia uno a la vez la ciudad. Y aquí vemos, esto es una publicación muy reciente y que nadie ha valorado en su dimensión. Podría ser, no sé si se llega a ver más o menos bien, lo que podría ser la ciudad arcaica. Esto es una prospección, si se fijan, este es el plano habitual. La orientación de la estructura que se ve ahí, urbana, no coincide en absoluto su orientación y los arqueólogos italianos, que es lo que lo han hecho, dicen que es la ciudad más antigua. No se atreven a dar una datación, yo creo que esa es la ciudad prefigurat, esa es la ciudad de época arcaica. En Ur-3 tendríamos la ciudad interior en su integridad, es decir, como un rectángulo que funciona de forma conjunta y no solo un sector, y finalmente una ciudad exterior de época neobabilónica. Bien, termino diciendo que la limitación de los datos textuales y arqueológicos disponibles creo que nos ha llevado en algunos casos a forzar los hechos en la búsqueda de una explicación coherente a nuestros ojos. Sin embargo, las murallas de Babilonia precisan de un estudio renovado, libre de ideas preconcebidas, que usamos muchísimo, y de un análisis crítico y exhaustivo, que tenga presente siempre los límites de la documentación textual y arqueológica. Creo que es nuestra obligación como historiadores seguir investigando para alcanzar una explicación satisfactoria, en este caso sobre la ciudad de Babilonia, como han hecho otros autores. Yo no soy el último ni el único, sino que otros autores han trabajado intentando explicar esto. El caso de Betzel, que fue el arqueólogo alemán que excavó las murallas, aquí vemos su interpretación en 1930, o recientemente pues investigador de la Universidad de Uppsala, que está intentando reconstruir en 3 dimensiones la ciudad de Babilonia y sus murallas, o este proyecto de del Museo de Ontario, que también nos da pues, una visión diferente, y la que yo les he mostrado, insisto, es una opción en curso de estudio, y simplemente pues les quiero animar a que sigan estudiando, adentrándose en ese campo tan apasionante como es el de la investigación, en este caso en Mesopotamia. Nada más, muchas gracias por eso.